Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Estamos aquí listos con el padre Jorge Román. Y con mi querida Esperancita. Claro que sí. Muy bonita de rosa. Muy bien. Pero no anda rosada. Muy bien. Para nada. Ok. Mi querida Esperancita, no es mi programa, es nuestro programa. Mari. Porque este programa lo hacen nuestros queridos radiovidentes, haciendo las preguntas que les da la gana, contándonos chistes o haciendo este programa a gusto de ustedes, ¿ok? Ah, bueno. Me parece muy bien, padre. Ah, qué bueno que esté bien padre, pues. Está bien, padre. Ok. ¿Qué me cuentas, mi querida Esperancita? ¿Hay alguna pregunta, chisme, comentario? No, bueno, en primer lugar, el santo de hoy. El santo de hoy, San Josafat. Ándale tú. San Josafat, pero ¿es Josafat o Josafat, padre? Sáqueme de la duda. Mira, los mexicanos le decimos Josafat. Josafat. Ajá. Los gringos le decimos Josafat. Josafat, ok. ¿Y es el mismo? Pues sí. Ok. Sí, es Sí. como México y México, es el mismo. ¿Sí? Sí. Bueno, aunque se pronuncia diferente. Muy bien. Muy bien, como Jorge y George. Nada más que yo me llamo Jorge Alfonso Román del Real, para servir a Dios y a usted en lo que guste y mande, siempre y cuando ni yo le guste ni usted se mande. Y señor. ¿Y qué sabes de San Josafat? De San Josafat, nomás sé que fue una monje, que él quería seguir siendo monje y después lo hicieron sacerdote. Y fue una persona que dio su sangre para que las personas del lugar donde vivía su sangre. ¿Una transfusión o qué? Pues yo creo que lo mataron a pedradas, padre, no sé. Bueno, fíjate que hablando de transfusión de sangre, es un órgano que se reproduce y que no nos dañan mucho, pero que ayuda a muchas personas. Así que, por favor, en cuanto puedan, sean ustedes donadores de sangre, ¿ok? Que es una forma de salvar vidas. Bueno, ¿quieres que te diga que estás bien o te digo la verdad? Dígame. Dígame la verdad. ¿Has oído ahorita de la tensión que existe en la frontera de Polonia con Bielorrusia y Rusia? No. ¿No? No. Oh, qué caray, mira, es que hay muchos que están queriendo entrar a Polonia, huyendo de Bielorrusia y de otros países. O sea que el problema de migración no es solamente en América, sino se da en Europa. Entonces Polonia reforzó sus fronteras y sobre todo porque Bielorrusia y Rusia, Bielorrusia es frontera con Polonia, al igual que Ucrania y Lituania. Y son importantes esos países. Estos formaban parte del bloque soviético, incluso incluida también Polonia, hasta que llegó la perestroika y con Mikhail Gorbachev, y entonces se separaron las repúblicas, pero Rusia y Bielorrusia están haciendo ejercicios militares frente a la frontera de Polonia, entonces eso está creando una tensión. ¿Y por qué es importante estos países mencionarlos? Pues precisamente porque Josafat nació en el año 1580 en Ucrania, hijo de unos padres ortodoxos, y lo mandaron a Lituania a hacer negocios, pero pues como que él no se sentía tan llamado a los negocios y decidió ingresar a un monasterio católico, el Monasterio de la Santísima Trinidad, y en el cual se desarrolló, y como tú dices, él no quería ser sacerdote, pero fue ordenado sacerdote, y posteriormente fue nombrado abad. En el año de 1618 lo nombraron arzobispo de esos tres países: Polonia, Ucrania, Lituania y Bielorrusia. Entonces, en alguna ocasión,
bueno, él lo que hizo fue tratar de unificar a la iglesia griega con la católica y logró de alguna manera hacer esa unidad. También buscaba esa unidad con la iglesia ortodoxa. Y entonces en Lituania, perdón, cuando viajó a Bielorrusia, y fue asesinado por unos fanáticos ortodoxos que le dieron un hachazo en la cabeza, por eso se le representa con un hacha en la cabeza, y lo mataron a puñaladas. Así que ese es San Josafat, o Josafat. Joseph. ¿Okay? Muy bien. Oye, qué bueno que te instruyes y que lees, pues. Pues un tantito, padre. Ah, qué bueno. Pues para mí fue nuevo, Josafat era nuevo, porque no había oído ese nombre, pero sí hay que estar al día con el santo del día. Ajá, muy bien. Parece que no hay alguien que esté contestando el teléfono. Se me fue ahorita para afuera. Ah, que huye de su responsabilidad, quien quiera que Así sea. nomás. Bueno, son emergencias que pasan. Bueno, no, a lo mejor sí, ¿no? Cuando tienes que ir, tienes que ir. ¿Radio Católica tiene pregunta para el padre? A ver, ¿cuál sería? Vamos a ver qué pregunta nos están haciendo. Ajá. Porque A ver, yo dígame. incluso que quiero adivinar qué está diciendo. A ver. Estamos en un momento de tensión, de misterio. Ok, ahí se lo hago ahorita. Gracias. Bueno, ya no les digo lo que decía Rafael. ¿Qué Padre. pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. La. Bueno. Una pregunta, padre. Sí, llegó la pregunta. ¿Habrá algo que no conoce? Bien. La pregunta. Basta. La pregunta, padre. Pregúntame. Muy bien. La gente que no se vacuna está en desobediencia con la iglesia, con los padres y con la... ¿O es voluntario? No es opcional. Es opcional. No es opcional. Es opcional. Es una indicación de la iglesia. Okay. Si alguien por terco no se vacuna, está cometiendo un pecado muy grave. Porque no es solamente atentar contra su vida, sino la vida de los demás. Porque se está exponiendo a ser contagiado y puede ser portador del virus y causar daño para otros. Es por eso que es inmoral, es irresponsable y ciertamente es temerario. Ese es lo que se llama cuando alguien reta las disposiciones de la iglesia, que recordemos, la iglesia madre y maestra es jerárquica, no es democrática. Entonces no es por democracia, no es Vox Populi, Vox Dei, no es la voz del pueblo, sino que es más bien la iglesia la que indica, la que guía, la que orienta. Entonces, tanto el Papa Francisco como los obispos han pedido que nos vacunemos. Fíjate que esta vacuna hubiera tenido un éxito rotundo si no hubiera habido gente rejega que hace más caso a embustes que a las indicaciones de personas sabias que después de haber investigado dan el consentimiento. Acuérdense que la iglesia no da paso sin guarache. Es decir, si la iglesia está autorizando y está recomendando y está pidiendo que nos vacunemos, hay que hacerle más caso a la iglesia que a las monjitas y a los curitas que rebuznan nomás porque tienen hocico y que hablan en contra de lo que la iglesia nos está indicando. Eso es, como decía San León Magno, son lobos con piel de oveja que dañan a la iglesia. Entonces, recordemos que la voz autorizada del Papa y de los obispos nos pide que nos vacunemos. De otra forma, somos culpables y estamos desafiando y atentando contra nuestra vida y la vida de los demás. De hecho, había un padrecito que estaba hablando de que no se vacunaran y demás. El obispo de nuestra diosa, Myron Cota, nos escribió una carta a todos los sacerdotes diciendo: ningún sacerdote
está autorizado para dispensar a nadie de la vacuna. De lo contrario, se hace responsable por su enfermedad, su muerte y el contagio de los demás. Así que no debemos de cargar con esa culpa sobre nuestros hombros y ese crimen o esa muerte de alguien que por negligencia de un padrecito le haya dispensado de la vacuna. Nadie está dispensado y nadie puede dispensar de la vacuna. Así que entre más pronto se vacunen, mejor. Lo otro son leyendas negras. Acuérdense que decían que el 12 de octubre se iban a encender los aparatos que se estaban colocando para que todos los que nos habíamos vacunado nos quedáramos chuecos y demás, siquiera una forma de eliminar la humanidad y todo eso. Olvídense, no. El coronavirus se va a quedar con nosotros para siempre. El COVID-19, coronavirus 19, eso es COVID, coronavirus. Porque hay otra serie de coronavirus, se le llama coronavirus a ese virus que tiene, desde el microscopio se ve en 2 dimensiones y parece como si fuera una corona, por eso se le puso corona. Es un virus en forma de corona, entre ellos está la gripa. ¿Tienen pregunta? Vamos a hacer una cosa, Esperancita, ¿me estás escuchando? Apaga el micrófono mientras contestas, sí. Apaga el micrófono. Eso es, muy bien. Entonces, le estaba diciendo que ese virus... ¿Me repite otra vez? Se sigue oyendo, Esperancita, apaga tu micrófono. Okay. Apaga tu micrófono. Bueno, ayer nos dijeron que se oía una voz además de la mía, pues sí, era la voz que se estaba contestando en cabina. Pero, ¿qué le estaba diciendo acerca de ese virus en forma de corona? Se ha manifestado de muchas maneras. Por ejemplo, la gripa. La gripa es un virus en forma de corona y nos afecta. Cada vez que tenemos gripa, es una gripa diferente, ya que quedamos inmunes, después de haber recibido esa gripa, quedamos inmunes a ese virus, pero siempre se multiplica, se transforma, se modifica y viene en diferentes formas. Este virus en forma de corona ha sido muy letal y se va a quedar con nosotros para toda la existencia, así como se quedó la influenza, como se han quedado otros virus, como el sarampión, se ha quedado también la tuberculosis y demás, pero afortunadamente se han descubierto vacunas y remedios e incluso medicinas que podemos tener al alcance de la mano sin necesidad de receta médica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que para eso, bendito sea Dios, tenemos vacunas que nos ayudan y para eso tendremos algunas medicinas. Creo que la Johnson & Johnson está sacando una medicina, o Pfizer, creo que es Pfizer, que está sacando unas pastillas preventivas para el coronavirus. Vamos a ver. Es decir, maravilloso el ser humano que gracias a Dios se reinventa, descubre remedios. Ojalá que muy pronto se descubran los remedios para el cáncer, que es bastante destructivo. Ahora sí, mi querida Esperancita, gracias por apagar el micrófono y ahora sí, cuéntanos, ¿qué hay? Discúlpeme, padre. Pues una pregunta relacionada con lo mismo. La señora dice que usted dice que son responsables los que no se vacunan por las enfermedades de otros, pero que ¿quién son los responsables de las personas que se vacunan y quedaron inválidos después de vacunados? Que me diga quién ha quedado inválido, porque hasta ahorita no sé de nadie que haya quedado inválido, que me lo demuestre. Ha habido, está comprobado que el 99% de las personas que se siguen enfermando hoy son porque no estaban vacunadas. El 1% que estaba vacunado, que se enfermó, no ha pasado ni siquiera por emergencia. Así que me diga quién ha quedado inválido. Ha habido un par de casos, pero es porque tenían otra serie de síntomas anteriores y fue causa de los síntomas de las enfermedades colaterales que tenían, no provocados por el virus. Pero que me diga, eso son cuentos chinos.
que me diga con datos fehacientes cuántos o quiénes y quién lo dice que han quedado inválidos. Sí, ¿Okay? sí, me dijo que una amiga o pariente de ella, su niño se vacunó y quedó inválido a raíz de la vacuna, pero no sé. Bueno, habría que ver si fue a raíz de la vacuna o si fue por otra razón. Sí, ok. La otra pregunta que tenemos, padre, no sé si ya se la hicieron. Escuchaba ayer que alguien preguntaba acerca de las misas gregorianas. Si las misas gregorianas son solamente, muchas veces ya. Sí, muchas veces, pero en fin. A ver, Son solamente vamos a contestar, no hay problema. ¿Y si las misas gregorianas son para qué? ¿Para difuntos solamente o también para los vivos? No, es cuando se trata precisamente de pedir por las ánimas que seguramente están en el purgatorio para que pronto salgan de ello. Esto fue precisamente iniciado por el San Gregorio Magno, obispo, por el Papa Gregorio Magno, que se cuenta que había un monje que se manifestó que decía que estaba sufriendo en el purgatorio, que por favor no ofrecieran misas por él. Durante 30 misas se ofrecieron misas por ese monje y al 30º día se manifestó diciendo, he salido del purgatorio. Entonces se instituyó en honor a San Gregorio las misas gregorianas. ¿Ok? Entonces no es para los vivos. Es para los vivos cuando se mueran. Oh. Ya lo entendí. Oye, ¿no has notado que últimamente se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes? Sí, padre. Sí. Y para morirse nomás se ocupa estar vivo. Eso sí. Y la enfermedad, la vida es una enfermedad transmitida por contacto sexual y que ciertamente termina con la muerte. Sí. Eso sí sabía. Bueno. Bueno, padre, es todo lo que tenemos de preguntas hasta hoy. Parece que la gente está muy bien informada y parece que todas las respuestas han llegado en buen momento porque son todas las preguntas que teníamos para hoy, padre. Bueno, a lo mejor ya les aburrió el programa y dicen, ya, para que veamos al padre Jorge, siempre lo mismo. No, pues es que ya ha contestado muchas preguntas y entre esas, pues yo creo que ya dio respuesta a las preguntas de ellos. Muy bien. ¿De qué vamos a platicar ahora? Cuéntame. No, pues si me mandan alguna pregunta por el Facebook, también se las hacemos. Chismes y comentarios. A ver, cuéntanos. ¿Yo tengo preguntas? Sí. ¿Qué preguntas, padre? Comentarios o testimonios que dar o lo que te dé tu regalada gana. Padre, ¿qué es la mejor manera de celebrar el Día de Acción de Gracias? No sé, como no es una fiesta en la que yo nací en México, sino que es algo ajeno a mí, aquí en una Estados tradición. Unidos. Mira, en primer lugar habría que cuestionar el motivo de la acción de gracias, que por qué nada más un día. Me choca, por ejemplo, los que hacen colectas para darle de comer a los indigentes un día, pero ellos comen todos los días, no nada más un día. Entonces, como que debe de ser una ayuda constante. Se le llama así porque por los cuáqueros o los puritanos que vinieron de Europa. Ellos son de una tendencia calvinista en la separación de la Reforma Protestante, y hubo varias corrientes. Entonces, estos son de origen maniqueo. ¿Qué es esto? En el que ven que todo es del diablo. Es una herejía, que todo es del diablo y que todo es necesario consagrarlo a Dios o bendecirlo para que sea santo. Se les conocía como puritanos. Ellos veían moros con tranchete, es decir, que en donde quiera veían el diablo y que estuvieron haciendo una serie de quema de supuestos brujos o poseídos del diablo, de tal manera que no los aguantaron, los corrieron de Holanda, los corrieron de España, los corrieron de un montón de partes, y finalmente en Inglaterra también les dijeron,
o se van o al calabozo. Entonces los pusieron en el barco, el Mayflower, y tuvieron esa travesía hacia una tierra que había sido cerca de Florida, que era James, no me acuerdo ahorita, los datos precisos ahorita no los tengo. Finalmente llegaron a Massachusetts y se establecieron en Plymouth Rock, en Massachusetts. Llegaron después de meses de travesía con la lengua hinchada, eso se llama escorbuto, debido a la falta de cítricos, a la falta de agua, y llegaron muy enfermos. Los nativos de ese lugar, los Wapanoa, que ya quedaron exterminados completamente, los recibieron, les dieron cítricos, les curaron, y entonces les enseñaron a sembrar el maíz, que era desconocido en Europa, es americano. Les enseñaron a comer guajolotes, que es una palabra náhuatl que significa guajolotl, que significa pájaro monstruoso, y acá le llamaron pavo. Pero total, los Wapanoa los ayudaron a sobrevivir, pasaron un cruento invierno y finalmente al año, después de haber sobrevivido, dieron gracias a Dios, invitaron a los Wapanoa a darle gracias a Dios, a comer con ellos, y después de eso, pues empezaron a exterminarlos porque empezaron a contagiarlos de infecciones, entre ellos la viruela, la tuberculosis y demás, que era muy común en Europa, y ellos ya eran un poco inmunes a ese tipo de virus, precisamente, y que a partir de esto fueron, a partir de esto se fueron exterminando los Wapanoa y luego empezaron a tener guerra contra ellos hasta que los erradicaron completamente de la faz de la tierra. Entonces, es por eso que ahorita, últimamente, en conciencia de que ha sido una invasión y un exterminio a los nativos americanos, se celebra el Día del Reconocimiento de los nativos americanos, es decir, de los auténticos habitantes de este país, a los cuales todos los que estamos aquí somos inmigrantes. También ellos inmigraron desde Rusia por el estrecho de Bering hasta llegar a este país y hasta seguir poblando América, pero todos somos inmigrantes. Así que, ¿cómo es la mejor forma de celebrar el Día de Acción de Gracias? Pues yo creo que hay que darle las gracias a Dios por esas familias que nos recibieron cuando pasamos la frontera, cuando recién llegamos y que no sabíamos cómo, ni siquiera cómo sacar el seguro social o cómo sacar licencia de manejar, cómo hacer para sobrevivir, cómo conseguir un trabajo. Y ciertamente hubo alguien que nos recibió. Quizás ya no los indios Wapanoa, sino más bien gente buena que nos ayudó a salir adelante en este país. Lo que hemos logrado, lo que hemos hecho y el hecho de poder aportar, ayudar a nuestras familias allá en nuestra tierra, ese es un motivo de darle gracias a Dios. Pero no hay que esperar todo un año para un día darle gracias a Dios. Todos los días es Día de Acción de Gracias. Al despertarte y al abrir tus ojos y darte cuenta que todavía estás en este planeta, dale gracias a Dios de que Dios te ha dado un día más de vida. Así que esto es darle gracias a Dios. Muy bien, mi querida amiga, veo que estás viendo un montón de cosas. Ya estamos listos para otro comentario, chisme, pregunta, aclaración, duda o qué sé yo. Las dos cosas, padre. Pregunta y sigue una pregunta. Dice, padre, es posible, saludos primeramente por la de ella, y me dice que si es posible, Rosalba Mendoza, que si es posible que un diácono la pueda casar y le puede dar un acta de matrimonio, o solamente le puede dar una bendición y eso se considera matrimonio. Ningún sacerdote te puede casar, ni un diácono tampoco. Es decir, ¿tú estás casada, Esperancita? Sí, padre. Pero no te casó ningún padre. No.
No. No. Se casaron tu esposo y tú dándose mutuamente ese sacramento. Sí, padre. ¿Correcto? El diácono, el presbítero, solamente bendecimos ese sacramento que ustedes se han administrado. De hecho, aquí los ministros de ese sacramento son los contrayentes, con las palabras más importantes que dirán o que hayan dicho en la vida. Yo, Ruperto, te acepto a ti, Domitila, como mi esposa, y prometo amarte y serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte hasta que la migra nos separe, hasta que la muerte nos todos los días de mi vida. Bueno, entonces con esas palabras que se dicen mutuamente, se están consagrando como esposos, pero ese sacramento tiene su plenitud en el momento que están solos y que ustedes dos, como Tobías y Sara, se consagran ante Dios para unirse delante de Dios. Ese es el momento de la plenitud del sacramento. Entonces solamente el diácono tiene autorización para presidir el oficio de la boda y bendecir ese matrimonio, al igual que el presbítero. ¿Ok? La pregunta era si le pueden dar un acta de matrimonio. Un diácono le puede dar un acta de matrimonio. Sí, pero no es cosa de llegar con tu cuate el diácono y decir, oye, ¿nos casas? ¿Nos das el acta? No, espérate. Hay todo un procedimiento. Dura 6 meses en todos los Estados Unidos, en cualquier parroquia que vayas. Dura 6 meses desde el primer día que preguntas, ¿y qué necesito hacer para casarme? Pues un novio. Desde ese momento en que preguntas hasta el día de tu matrimonio, son 6 meses mínimo, en los cuales se requiere varias cosas. Primero, la fe de bautizo original, nueva, con la fecha actualizada. Se solicita en la iglesia donde te bautizaron. ¿Por qué? Porque una vez que te hayas casado, se notifica en esa parroquia donde te bautizaron que ya te casaste con Ruperto Godínez, y se reporta a la parroquia donde bautizaron a Ruperto que ya se casó con Filomena Pancracia Pérez, ¿ok? Entonces se pone en el acta, en el libro de registros, cuando se solicita una fe de bautizo nueva, hay unas notas marginales que dicen, pues ya Ruperto se casó con Filemona, y entonces quiere decir que no te puedes volver a casar. O sea, se ve para proteger el matrimonio. Tienes que hablar con el sacerdote de la parroquia, o sea, obviamente, se te va a citar a una entrevista junto con tu novio por separado, se les va a entrevistar, se va a necesitar un testigo de parte tuya, otra de tu novio, para que conste que están entrando sin ningún tipo de presión, si no hay algún engaño o algún impedimento. Se les pide que asistan a pláticas prematrimoniales, dependiendo de las pláticas que escojan. Yo les recomiendo el encuentro prematrimonial, que vale la pena. El encuentro de novios vale la pena. Son 3 días, pero se tocan temas muy importantes que van a servirles para su vivir matrimonial. Entonces, esos trámites son muy importantes, porque no se trata como en las películas de Pedro Infante, me gustas, te gusto, pues vamos a casarnos, pues aquí vamos con el cura, oiga, señor cura, cásenos. Bueno, y ya los casaban, no. Se trata de constatar de que realmente hay un sacramento válido y que no hay ningún impedimento para ese matrimonio. ¿Ok? Muy bien, padre. Creo que está muy bien explicada la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Usted cree que salgan espíritus de personas en un hogar? Porque hay personas que los ven. ¿Es cierto o no? Mira, cuando estuve en Tizapán, San Ángel, en Nuestra Señora de Guadalupe, una parroquia construida en el siglo XVI, una de las más antiguas de México, había un cementerio que después se ocupó como jardín y como atrio, pero ahí era un cementerio. Y se levantó, se hizo una capilla pequeña, además de la iglesia mayor. Después se hizo las habitaciones, que cuando llegué ahí estaban ocupadas por un montón de perros, pero
cuando me nombraron vicario, entonces hubo que limpiarlas, pintar y todo lo demás. Pero los pisos eran de mosaico de barro y era sobre el cementerio. Entonces había estado un buen tiempo desocupado eso. Y en las noches, y eso le da risa a un director de Viva la Gente que me fue a visitar, le dije, mira, vas a ver un show ahorita. Y apagué la luz, se veían fluorescencias rosa y azul, muy interesantes, y así como humo de colores así. Y entonces, sí, ¿y eso qué? Le digo, estamos sobre un cementerio. ¿Son muertos? Le digo, no, son fosforescencias. ¿Qué son esas fosforescencias? El fósforo contenido en los huesos y los cuerpos en descomposición tienen gases. Entonces, esos gases, obviamente, al contacto con el oxígeno, viene una incandescencia, no fuego, sino una incandescencia que es fluorescente. Es como los relojes de repente que tienen una luz, digo que tienen fósforo, y entonces cuando apaga la luz, emiten la luz que han recibido de la carga de luz. Entonces, son fluorescencias. Esas se acabaron cuando empecé a tener reuniones de grupos, etcétera. Entonces, la oxigenación, el dióxido de carbono, el tener cosas, etcétera. Entonces, ya no había suficientes elementos para que se dieran esas incandescencias. Pero realmente hay que entender que esas explicaciones se dan. ¿Qué hay respecto a los espíritus? Los espíritus existen, ciertamente. Nosotros somos cuerpo y espíritu. Es decir, el cuerpo es el vehículo de nuestra alma. Somos almas vivas que nos comunicamos a través de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo usa los pies para meter goles, para alcanzar el camión antes de que se nos vaya, para encaminarnos a ayudar a alguien. Nuestras manos son para golpear o para ayudar a alguien a levantarse. Nuestras manos son para destruir o para construir. Todo nuestro ser es la expresión de ese espíritu que se comunica a través de besos, de palabras ofensivas o palabras de bendición y de aliento. Nuestros oídos son la forma de alimentar el alma, ya sea con música hip hop, rap y arrabalera, o música clásica, música hermosa, música bella que eleva tu espíritu. Somos lo que nos alimentamos. Entonces, cuando nuestro cuerpo ya no le funciona al alma porque todo de servir se acaba, yo siempre les digo, hace 40 kilos y varios mechones de años era guapo y miren nada más cómo acabé. Entonces ya cuando el cuerpo ya no funciona, es tiempo en que el espíritu lo abandona para irse a encontrar a su destino final. Si supo amar a Dios, ciertamente va a encontrarse con Dios. Si lo rechazó durante toda la vida y no quiso nada con él, pues no es que Dios lo condene, es que él se condenó para no estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede con esas almas? No andan vagas, no andan vagando para jalarte los pies y espantarte. Como está en la carta a los Hebreos, y como dice San Pablo en carta a los Efesios, capítulo 19, dice, después de esta vida, el juicio. Entonces, no hay lugar para andar vagando por el mundo. Querría decir que entonces no sirvió la muerte y resurrección de Cristo, no sirvió para nada. Ciertamente estamos llamados a una vida y vida eterna. Entonces, los espíritus que se ven y todo eso son explicaciones de otra índole. Es muy fácil echar la culpa a los fantasmas y todo. ¿Que se oyen ruidos? Sí. ¿Que hay movimiento, que se abren y se cierran las puertas? Sí. ¿Que salen los platos volando? Sí. ¿Son fantasmas? No. Nuestra mente es tan poderosa que realmente no estamos utilizando todo el poder. Pero hay diferentes poderes
y están al margen de la normalidad, por eso se llaman paranormales, pero son normales. Por ejemplo, yo puedo mover una cortina de madera pesadísima, no con las manos, sino solamente con la energía de 2 baterías de 1.5 volts y apretando el control remoto. Eso podría ser magia. O es que tiene telequinesis. No. Se necesita energía. Yo puedo comunicarme a distancia. Con la mente me lleva a tomar mi teléfono celular y marcar un número y no necesito telepatía. Pero esto que ya no es magia para nosotros, que es tecnología, antiguamente hubiera sorprendido a cualquiera, ¿sí? Y eso es comunicarse a distancia. Es solamente una expresión de lo que nuestra mente podría hacer. Y existe la telepatía, que es comunicación a distancia. Existe la telestesia, que es escuchar los pensamientos de alguien. Existe la telequinesis, que es movimiento de objetos a distancia. Y todo eso es normal. Muchas veces los ruidos que oímos o que se apaga y se prende una luz, le echamos la culpa a los fantasmas. No, es que hay una falla eléctrica, o es que hay un descuido, o es que entró el viento, o es que hay unas bisagras que ya se vencieron y se abre y se cierra fácilmente una puerta. O sea, no le echemos la culpa a los fantasmas. O a lo mejor tienen ratones, también podría ser otra cosa. O sea, hay una explicación para todo. Es como la señora que dice que conoce a un niño que se vacunó y se enfermó. Bueno, habría que ver cuál es el dictamen del médico. A lo mejor ya estaba enfermo y la vacuna no es otra cosa, sino más bien coincidió con la enfermedad que el niño tenía. Ahora, cada cuerpo también tiene una función diferente, una reacción diferente. Yo ya voy en la 3ª vacuna y no me he sentido afectado absolutamente en nada. Ni me ha dolido en nada. Claro, cuando me ponen la vacuna salgo, ¡ay! Para asustar a los que están en la cola, en la fila, esperando. ¡Ay! Duele mucho. No es cierto, estoy cotorreando. Pero una amiga mía tuvo que pedir el día libre porque se sintió mareada, se sintió adolorida y demás. O sea, sucede en cada persona algo diferente. Pero no están muertos, o sea, siguen vivitos y coleando. Pero en la misma forma como fácil podríamos echar la culpa a los fantasmas, fácil podemos echar la culpa a otras cosas, pero no hay fantasmas. ¿Ok? Híjole, todo lo que les platiqué, acaparé la conversación, caray. Bueno. Esa es la idea, padre. ¿Has algún fantasma, mi querida, Marisela? No, ya se me olvidó el nombre, caray. Te lo dejo de tarea. No, hombre, sí. Para el otro viernes, a ver si se acuerda. No, fíjate que lo malo de uno, cuando empieza a adquirir conocimientos que piensas que ya lo conoces todo, se te empiezan a olvidar. La que se muere a la última. Esperanza, sí. Ahí está, padre. No, fíjate que así como que de repente uno se desconcierta. El otro día estaba, bueno, siempre ando muy cansado, pero estaba preparándome para la misa y de repente me quedé dormido 5 minutos, sonó el teléfono, me despertó, gracias a eso, si no me hubiera quedado sin misa. Y me llegó una sensación, dije, a ver, ¿es de mañana o es de noche? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me toca hacer? Ya es de noche aquí. No, pero es que está oscureciendo tan pronto. Dije, ¿qué pasará? Dije, no, me quedé dormido 5 minutos, pero me desconcerté completamente. No sé si te haya pasado eso a ti alguna vez. Varias veces, padre, muchas veces. Bueno, o sea que no soy yo el único loco. Bueno. No. Dígame, licenciado. Pues para ahora, se acabó el programa. Lástima que termine. Oye, ¿qué? Todavía nos quedaban 5 minutos, pero está bien, te lo doy. No, porque además tengo ahorita una junta muy importante de trabajo. Tengo que hacer cosas muy trascendentales aquí en la parroquia, en el banco y demás. Así que bueno, y los privo de mi presencia durante este fin de semana con la condición de que se porten como les dé su regalada gana
pero amen. Sí. Esa es la condición, ¿ok? Y El que próximo disfruten lunes, este fin de semana. el próximo lunes a las 12 aquí lo esperamos otra vez, Padre. Dios mediante. Dios Gracias, mediante. querida Esperancita. Que Dios te bendiga, te acompañe y que los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la vista, babies. Dios lo bendiga, Padre. También usted, cuídese mucho y gracias por su participación. Gracias a ti. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.